Nerea Bilbao Gamboa. Ella es diplomada en profesorado de GB y psicóloga. Tiene formación posgraduada en psicoanálisis, en Gestalt, en biodanza, en terapia de la polaridad, en terapia familiar y en constelaciones familiares. Psicoterapeuta, reconocida por la CEAP y miembro titular de la AEBH. Es de Bilbao, pero vive en Vitoria. ¿Cómo se puede hacer esto a una de Bilbao? Pero vive en Vitoria. Y ella nos va a hablar con la ponencia Lo tuyo lo dejo contigo, pero ¿cómo lo dejo contigo si está dentro de mí? Sí. Y trata sobre el tema de trauma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta... Bueno, a todas, pero es que nos ha dejado un nivel de alegría, ¿verdad? Que ahora empezar con trauma da una cosa... En serio. Que dan ganas de marcharse a tomar café y a disfrutarlo. Así que, bueno, vamos a ver cómo os lo puedo transmitir, ¿eh? Bueno, yo parto de una experiencia de que suelo llevar grupos que en general asisten entre 15 y 20 personas, solemos estar terapeuta y coterapeuta, y el año pasado tuvimos un grupo de 19 personas que durante esos 2 cursos, un sábado al mes, pues estaban haciendo ese proceso de sanación psicoemocional mediante las constelaciones familiares, y este curso, que es el segundo, hemos introducido las constelaciones del trauma, que es un poco lo que yo os voy a comentar. De ellos, 8 han vivido en familias de origen con violencia física y psicológica severa y han recibido o reciben tratamiento médico-psiquiátrico. En general asisten, la mayoría de la gente del grupo asiste cada 15 días también a una sesión individual, de modo que entonces tenemos una de grupo, una individual, una de grupo, una individual. Si en algún momento alguien necesita más, pues entonces se hace un poco más a menudo, dependiendo un poco de cómo vaya la persona. Que en general, en las personas con mucha vivencia de trauma, sí que cuando entramos un poquito ya en el desierto, pues sí que suelen necesitar un apoyo un poco más continuado, semanal. ¿Cuál es mi punto de partida? Pues que para mí las constelaciones familiares son un proceso de encuentro profundo con los otros miembros de la familia desde esa dimensión del amor, ¿no? En el que podemos, como que podemos entrar en reconocernos, en ponernos en paz con ellos. Lo que ocurre es que en ocasiones, y sobre todo en este grupo, yo me encontraba con procesos enquistados de asuntos que generaron muchísimo sufrimiento y la verdad que obstaculizaba que el amor fluyera, ¿no? Y a pesar de que normalmente en constelaciones siempre tratamos de intentar buscar formas de abrir ese espacio, ¿no? Donde, bueno, pues o a través de frases o a través de un tal, a través de propuestas, pero hay veces que ese movimiento está tan sumamente atascado que es un proceso sin salida, ¿no? Y recuerdo el caso de una chica que estaba ella ante sus padres estaban en una guerra, un padre con una agresividad enorme, la madre con una indiferencia total y ella en la constelación pidiendo a ver si le hacían, o sea, esperando a ver si la miraban, ¿no? No había manera de que los padres, sí, le miraban, pero con indiferencia, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, el tema fue un poco como hizo ayer, como comentó ayer Ulsamer, ¿no? Que fue, bueno, reconocer, sacar a una persona que representara a esa niña que sufrió durante todo ese tiempo esa situación de abandono emocional y de rechazo y ponerse en conexión con ella, ¿no? Entonces, esto
bueno, me fue llevando a que también veía que había mucha confusión acerca de sí mismos, de estas personas, con un autoconcepto muy negativo. Yo creo que muchas veces nos aparece muy buena gente, pero con sensación de ser muy malas personas, ¿no? Y esto es debido a que tienen sobre sí mismas la imagen que sus padres les han, o que han introyectado ellos a través de la relación difícil con sus padres, ¿no? Entonces había que buscar otras formas para poder reconocerse, ¿no? Porque yo recuerdo que en esa ocasión luego me decía la chica, bueno, vale, o sea, entonces es como que me tengo que conformar, ¿no? Me tengo que conformar con darme yo a mí misma, ¿no? Digo, no, si es que no se trata de conformarse, si es que en realidad es que tenemos que buscar un contacto bueno con nosotros mismos, ¿no? Y después no podemos estar siempre dependiendo de si nos dan o no nos dan ese reconocimiento, esa pertenencia, porque en algunos casos realmente cuando son familias donde ha habido mucha condensación y mucha problemática, pues es que es muy difícil pertenecer, es que es muy difícil y además es que a veces es alejarse, es la única manera de poder tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo veía la necesidad de salir de las identificaciones y elaborar una identidad mejor. Y luego cogí esta frase de Franz Rupert que a mí me llegó, ¿no? Que es que las relaciones son algo muy importante a mí, pero no pueden ser sustitutos de mí. Es decir, que yo tengo que tener primero un buen contacto conmigo mismo o conmigo misma y después están los demás. Y ese es el orden, además, ¿no? Teníamos la oportunidad de que Franz Rupert estuvo viniendo a Bilbao, lleva como 4 o 5 años que por lo menos una vez al año pues ha estado viniendo. Entonces, bueno, yo ya había entrado un poco en contacto con él ya en Madrid hace muchísimos años, pero como era tan enfarragoso las constelaciones que hacían, pues a mí me parecía que aquello todavía era más locura, ¿no? Pero él ha ido cambiando mucho en su manera de trabajar y ya en los últimos años que trabajaba con la intención y sacando un representante para la intención, ya era otra cosa, era mucho más entendible y la verdad es que yo el trabajo personal que pude hacer con él durante estos años en Bilbao a mí me sirvió muchísimo. Yo creo que bueno, este verano dio la oportunidad de que gente de España fuésemos a una formación a su centro durante toda una semana, que estuvimos 5 personas con una traductora y ahora estamos en un curso de formación también con él que cada 2 meses viene a Bilbao, él o su ayudante. Entonces, ¿qué he aprendido yo con Franz Rupert, ¿no? Lo que he aprendido es que el psicotrauma en realidad tiene 4 cositas importantes, que es una situación de peligro grave, en la que hay una amenaza mortal, como decía ayer Ulsamer, y que en el trauma relacional familiar es que la amenaza incluso es el cuidador, que a veces es el padre o a veces es la madre. Que no es posible la defensa ni la huida, es más, si tú atacas o desobedeces o te largas todavía es peor, que la impotencia, el miedo extremo y la angustia hacen que el sistema nervioso, o sea, el cerebro está ya programado para que se dé una desconexión, chaca, que asegura la supervivencia y que el efecto, como decía Ulsamer, pues es la congelación, pero esa congelación es la ruptura, la pérdida de la unión con uno mismo, ¿no? en el que te disocias, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es esta estructura de disociación o fragmentación por la que, según el modelo Franz Rupert, es que nosotros tenemos una parte sana, que se le llama el yo sano, que es un poco lo que nosotros, es ese potencial a desarrollar, pero que ese potencial a desarrollar, si en la familia nos toca tener unos padres con mucho trauma encima,
obviamente nosotros vamos a recoger y nos va a generar también a nosotros un trauma. Eso hace que nuestro potencial se va a estancar. Y al mismo tiempo se van a desarrollar lo que él llama unas estrategias de supervivencia, que son como esas, ahora los voy a desarrollar, ahora los vamos a ver, esos modos que tenemos para que no nos conectemos, ¿no? Y entonces quedamos una parte, las partes sanas, estas no pueden ser destruidas, ahí está todo nuestro potencial, es lo que nosotros traemos. Sí que pueden ser invisibilizadas o perjudicadas, que yo creo que yo al trauma y a las estrategias al trauma le llamo los residuos radiactivos, porque o sea, qué difíciles son de que realmente dejen de estar ahí. Y a las estrategias les llamo el chapapote, porque es que con el chapapote encima no podemos lucir nosotros, ¿no? Este movimiento natural de abrirse y expandirse se paraliza o se limita, y la causa siempre es de naturaleza traumática. Estas partes que están en la parte sana, en el yo sano, tienen que ver con el sentido de la vida, la vitalidad, el amor hacia uno mismo, la fortaleza, la sabiduría interna, la inspiración, generosidad, autenticidad, confianza, todo eso que son las verdaderas cualidades del ser humano, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. Por eso que a mí me parece que la identidad no es solamente la identidad personal, sino también es la identidad transpersonal, que yo lo recojo un poco así. Franz llega solamente al tema de la psique, al tema de la identidad personal, pero a mí me parece que nuestro ser, como ya a la mañana comentaba Enrique, está sustentando y está ahí haciendo que esas partes nuestras tiren para arriba, ¿no? Afloren, se desarrollen, ¿no? Y podamos identificarnos con ellas. ¿Cuáles son las características, ¿no?, de esta parte sana? Cuando la tenemos desarrollada, tenemos un buen contacto con nosotros mismos, ¿no? De modo que es posible tener relaciones honestas con otras personas y también la capacidad de desembarazarte de relaciones o vínculos enredados, ¿no? La capacidad de apego, cómo no, construir vínculos emocionales, empatía y confianza en las personas. La capacidad de percibir la realidad tal y como es, ¿no? Que eso es la valentía, ¿no? Para mí valiente es aquel que tiene la capacidad de ver la realidad tal y como es. No me gusta, pero la veo. Aquí me abro, ¿no? La voluntad de veracidad y transparencia. Capacidad de autorreflexión, cómo no, ¿no? Es que es como básico, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que cuando nos lesionamos nuestro yo, pues es que no queremos saber nada ni reflexionar nada, ¿no? Capacidad de regular las emociones, expresar sentimientos de forma adecuada, cuidar la propia sexualidad y preservarla. Bueno, las vais leyendo, ¿no? La capacidad de asumir esas sensaciones vividas que han sido traumáticas, de modo que no estén ni del todo ausentes ni del todo presentes. La capacidad de asumir responsabilidades adecuadamente, no más de lo que me corresponde, no menos de lo que me corresponde. Y la capacidad de búsqueda de soluciones de modo realista, ¿no? No soluciones rápidas. Los residuos radioactivos pues tienen que ver con estas partes que son las imágenes que nos han quedado, de vivencias que han sido muy potentes, las percepciones, tanto corporales, sensaciones, emociones, miedos profundos, ira, rabia, vergüenza, pudor, asco, que se quedan en la edad en la que se tuvo, en el momento del trauma, y desde luego se quedan en forma de cápsulas de olvido. ¿Qué pasa? Que esas cápsulas, como la radioactividad, ¿no? Busca salir para ser integradas. Por eso pueden ser, por eso a lo largo de la vida pueden aflorar, ¿no? Porque hay cosas que aunque nuestras estrategias de defensa están para que no salgan, pero ellas están
intentando salir, ¿no? Por eso que se activan fácilmente, por eso necesitamos de unos mecanismos de defensa, que estos sí que son la leche, porque persisten en que la desconexión con la realidad no se dé. O sea, no, evita. Y la verdad es que son el mayor obstáculo terapéutico, porque impiden que la persona esté en disponibilidad. Y a veces, aunque conscientemente están en disponibilidad, esas estrategias son esos mecanismos son muy potentes, ¿no? Porque el dolor, la angustia ha sido muy fuerte. ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa? Todos los de la negación, que es el primero y más fundamental, negar que se haya vivido algo así. No, a mí no me han golpeado. Pues no tener recuerdos, no recuerdo nada de eso en mi casa. Los yo-yas, ¿no? Yo ya tengo, yo ya lo tengo superado, ¿no? Actuar como si nada pasara, bueno, negarse a la autorreflexión, ¿no? Si yo estoy bien, si es que son los demás. Infravalorar las consecuencias, que esto es muy común, ¿no? Bueno, no fue para tanto, pues en aquella, pues si todos los padres hacían lo mismo, pues si es que, pues fíjate, pues si... Hay otros que son más caracteriales, como puede ser una actividad impulsiva, evadirse en distracciones continuamente, aventuras, deportes, ocuparse de los demás más de uno mismo. Yo creo que este es un mecanismo que los terapeutas, yo por lo menos lo he tenido y me lo sigo currando. Buscar compensaciones externas, ¿no? Persiguiendo admiración o reconocimiento, creando una identidad de reemplazo, ¿no? Pues quiero ser catedrática, ¿no? Porque tengo que ser catedrática, ¿no? Porque ese papel profesional y ese, ¿no? Reconocimiento, ¿no? Refugiarse en el consumo, eso ya lo sabemos. Representar, defender exigencias morales elevadas que estás tapando, ¿no? Cuando no hay que hacer tal cosa porque eso es una injusticia, mentir o engañar, bueno, aferrarse a la pareja, bueno, esto es habitualísimo, a un hijo, pues ni te cuento. Apoyarse en relaciones sin contacto emocional, pues sí, también. Negarse a recibir de los demás, como hoy comentaba, ¿no? Yo no pude recibir el regalo, ¿no? Y otra, yo creo que bastante interesante, es refugiarse en esferas supuestamente superiores de espiritualidad, irse a lo divino, pero sin drenar el dolor en lo humano, ¿no? Que no deja de ser también un engaño, ¿no? Una engañufla. Los tipos de trauma. Ayer un Samer hablaba del trauma por amenaza existencial, los accidentes naturales o no naturales, el trauma por pérdida y los traumas relacionales, que es donde yo me voy a meter, que aquí está un poco el trauma de apego y el trauma simbiótico, ¿no? Y después una de las especializaciones de Frank Rupert ha sido en tema de trastornos psiquiátricos, donde ha estudiado durante muchos años y ha trabajado sobre la traumatización en todo el sistema de vínculos intergeneracionalmente, ¿no? Entonces, voy a beber un poquitito de agua, ¿eh? Aquí se expone muy brevemente, en los apuntes hay más cositas, lo que pasa que, claro, aquí en 20 minutos pues era cosa de darle caña. Las necesidades simbióticas, estas son importantísimas porque nosotros venimos de la simbiosis con la madre y realmente, precisamente para hacer esa autonomía que necesitamos hacer de ella, es que necesitamos tener cubiertas, medianamente cubiertas, estas necesidades simbióticas, ¿no? Que son ser parte de, mediante el contacto físico, ser visto, ¿no? El contacto ocular, ser bienvenido, que esto me parece precioso, ¿no? El que haya podido ser bienvenido o los que hayamos podido ser bienvenidos, ser atendido y ser entendido, ¿no? Entendido. ¿Qué ocurre? Que aunque parecería que son como las primeras necesidades de un bebé, pero es que estas se quedan durante toda la infancia, durante toda la adolescencia, yo creo que se nos quedan, a no ser que
las trabajemos y a no ser que las reparemos, pues luego nos enganchamos que sea la pareja, en la etapa de la adolescencia, lo que decía la compañera, ¿no? Necesito autonomía, pero sin embargo no me puedo separar de los padres, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso de individuación que según crecemos necesitamos hacer, pues es que viene de aquí, ¿no? Entonces, si no le llega esta proximidad, pero cuando somos bebés, si no nos llega esa proximidad emocional, bien estando dentro del vientre, como antes comentaba, ¿no? Si hay un fallecimiento o la madre está en duelo y no se quiere conectar, no puede conectarse con los sentimientos y está totalmente desconectada también de su bebé, ¿no? De ese ser. Eso genera una angustia muy grande y entonces esa criatura abre todos los canales perceptivos, de forma que percibe de forma inconsciente los sentimientos traumáticos de la madre, ¿no? Franz Rupert dice, nos vinculamos con nuestra madre y con nuestro padre y nos vinculamos con toda su emocionalidad y a través de ese vínculo recogemos también la parte traumática de ellos, ¿no? Entonces recibe la soledad, el abandono, la desdicha, los sentimientos traumáticos que pueda tener la madre en un primer momento, de los cuales participará y hará suyos, también gracias a las neuronas espejo, que sabéis que son aquellas por las que, llamadas las neuronas de la empatía, en las que yo me pongo en la vibración emocional de la persona que tengo al lado por ellas. Y entonces, bueno, pues ¿qué le ocurre a la madre? ¿Por qué recoge todo esto? Pues porque son los estados emocionales más fuertes y también por ausencia de otros más seguros y más útiles. ¿Qué pasa? Que al asociarse o al hacer suyos los sentimientos de la madre, él se disocia de sus propias necesidades y de sus propios sentimientos de abandono, ¿no? Para poder estar en contacto con la madre. De esta forma, nos quedamos enredados simbióticamente con la madre, también con el padre, aunque yo ahora aquí hago mucha insistencia en la madre, pero este enredado de formas, al estar enredado de forma simbiótica, no puedes distinguir entre tus propias sensaciones, tus propios sentimientos y emociones o los de tu madre y tu padre, que es lo que estamos viendo en constelaciones cantidad de veces, ¿no? Rabias adquiridas, bueno, los sentimientos adquiridos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que yo no encuentro acceso a las mías propias, ni al miedo, al enfado, al dolor, a la alegría, al que sea. Y además tampoco puedo conocer mi verdadero yo, ni puedo desarrollar mi identidad de forma clara, estable y realista. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo me he quedado estoy en las identificaciones, pero no en mi propia identidad. Entonces, Miria, te corto un momentito. 2 minutitos. ¿2? Madre, no puede ser. A ver, ¿cómo desprenderse con las constelaciones del trauma? Se trata de identificar dinámicas de relación en el interior de la propia persona, entre sus diferentes partes, ver qué conexión hay o no hay en la misma. También se trata de, en estas constelaciones, visibilizar las partes de la persona que están enredadas de forma simbiótica con las partes traumatizadas o de supervivencia de sus padres o ancestros. ¿Cuál es el procedimiento? La persona que constela enuncia su intención en una frase y la escribe en la pizarra. El enunciado hace referencia a un asunto consigo mismo y la persona está presente y activa en ese primer momento. Por ejemplo, necesito salir de este estancamiento. Selecciona una palabra y nombra un representante para esa palabra. Por ejemplo, salir. Entonces, entre la persona y el representante de la palabra se inicia un intercambio, hasta que ese intercambio agota su contenido y se va viendo ahí qué se va desarrollando. Cuando ya no tiene más contenido, selecciona la siguiente palabra. Imagínate, estancamiento. Y así con las siguientes. A veces es necesario sacarlas todas y otras veces no.
Y todas quiere decir también las preposiciones, que parece que no tienen importancia, pero luego resulta que la tienen, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo, porque si no, no se va a entender. Esta es la intención de Arantxa. Yo quiero saber quién me persigue. Esto venía a raíz de que se le repetía un sueño en el que iba por las escaleras de la casa de sus padres y según bajaba al siguiente piso había alguien detrás de la puerta que me decía, es que es como la niña del exorcista y viene detrás mío, y entonces yo voy, corro, pero aunque quiero correr, no, y cuando me va a alcanzar me despierto, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces sacó la palabra quién, y ahí aparecía la persona, la representante, decía, soy un globo hinchado que aunque parece que me desinflo, no me desinflo, y hacía muecas, y Arantxa le tomaba el pelo y le decía que le quería reventar. Con la palabra persigue aparece una niña con muchísimo miedo, creado, pero desde su pensamiento, que no distingue lo que es realidad y fantasía. Decía, no es un miedo, no es que me esté pasando nada, es que es como si fuera un miedo de mi cabeza y no... Es un miedo de mi cabeza y entonces estoy muy angustiada, y entonces hablaba y hablaba y hablaba para liberar la angustia, y cuanto más hablaba, más mantenía la angustia y decía, es que tengo miedo de perder la cabeza. Arantxa sentía una pena inmensa y reconoció a su madre inmediatamente ahí en ella. El me aparecía una persona con una mirada desconectada, imposibilidad de mirar a los ojos, porque el contacto le daba mucho miedo y mucha desconfianza, le daba órdenes a Arantxa, retírate, vete. Cuando Arantxa no se movía, le enfadaba, le empujaba y le agredía, la lucha le hacía disfrutar como si fuese la única forma de poder relacionarse. Al cesar la lucha se iniciaron movimientos así como de autoestimulación para persistir en su mundo, en la representante de Men. Arantxa quería sacarla de allí, volvía a verle allí a su madre. En Quiero, la representante aparecía cansada, dolorida, pero poco a poco se va quedando claro y le va diciendo a Arantxa, no, si es que la locura está fuera, no, está fuera. Entonces Arantxa se tranquiliza al oírlo y al conectarse. Poco a poco también la representante de Quiero se siente estructurada, bien plantada, se produce una interacción entre Arantxa y Quiero, le ve, la representante dice, es que te veo saliendo como de unas cortinas a un escenario. Arantxa también dice, me siento caminando como entre la niebla, pero viendo el camino, aunque no sé dónde voy. Y entonces dice, eso me inquieta. Y luego le dice, no, sí sabes, lo que ocurre es que no has estado todavía. Y le dice, es como ir a Perú, tú no has estado en Perú y entonces no sabes cómo es Perú, pero sí sabes dónde vas. Bueno, el caso que aquí se vio como quien me persigue mostraba las emociones disociadas de la madre y cómo yo quiero saber, que fue la palabra quiero, muestra su lucidez, su serenidad y su confianza. Es un pequeño ejemplo. ¿Tengo un minuto más? ¿Un ejemplito más? ¿No? Pues nada.